amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Club C7, qué bueno que están con nosotros. Hoy estamos en un lugar, en un espacio donde vamos a conocer no solamente algunas piezas, vamos a viajar por la historia, sino que también vamos a conocer un poco de la arquitectura de nuestra ciudad. Y la verdad es que está impresionante. Hablo del Museo Regional, así que acompáñenos durante este día porque vamos a conocer y aprender muchísimas cosas. ¿Está lista, cámara? ¿Sí? Vamos a ver a qué nos podemos encontrar para que nos dé más información. Creo que por acá. Adentro del Museo Regional y ahora me encuentro con Honorio, quien nos va a platicar un poco de toda la arquitectura del museo. Y bueno, pues le doy la bienvenida, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos, estamos aquí en el Museo Regional de Guadalajara. Vamos a platicar un poco sobre la historia de este edificio. El edificio se construye en el año de 1753 con el propósito de que fuera un seminario y se le llamó el Seminario Conciliar del Señor San José. Básicamente el edificio es uno de los más antiguos que hay en el centro de la ciudad, ubicado en el mero corazón de Guadalajara y a un costado de la catedral, lo que quiere decir que los jóvenes que se preparaban aquí tenían acceso inmediato a varios templos que están alrededor. En el año de 1810 inicia la Guerra de Independencia. A la ciudad de Guadalajara viene un general insurgente conocido como Antonio Lamo Torres. Él viene, toma la ciudad de Guadalajara, desaloja a los seminaristas y se mete aquí con sus tropas. Utilizó este espacio, este inmueble, como un cuartel militar. Prácticamente todo el tiempo que duró la Guerra de Independencia, el edificio funcionaría como cuartel militar por parte de los insurgentes y después por parte de los españoles. Finalizando la guerra, en 1821 volvió a funcionar como seminario. En el año de 1859, Guadalajara es una de las primeras ciudades del país en aplicar las leyes de reforma. Y una de esas leyes es conocida como nacionalización de bienes eclesiásticos, por lo cual este edificio pasa a manos del gobierno. La iglesia le entrega este edificio al gobierno y el gobierno estableció aquí una biblioteca que vendría a ser la primera biblioteca pública del estado de Jalisco. O sea, antes de ser museo. Antes de ser museo. En el proceso histórico primero sería seminario, luego cuartel, luego biblioteca. También el gobierno estableció aquí una escuela que se llamó Liceo de Varones. Era una escuela de un nivel medio superior, como una preparatoria, y algunos de los jóvenes que terminaron de estudiar comenzaron a trabajar como maestros en las escuelas. Por eso se le considera a este liceo como el origen de la Escuela Normal de Jalisco. La calle que pasa por aquí enfrente del edificio todavía hoy se llama la calle del Liceo. Ajá. Y el edificio tendría también otras funciones, fue escuela de artes plásticas, de música, de pintura, y también vendría a ser el primer cine que tuvo Guadalajara. En el año de 1896, representantes de los hermanos Lumière vinieron a Guadalajara a presentar ese aparato conocido como el cinematógrafo. Y en el salón que tenemos aquí enfrente se colocaron unas butacas, se acondicionó el espacio y se proyectó por primera vez una película en esta ciudad. ¡Wow! ¿Qué tal, eh? Bueno, muchas veces yo creo que pasamos por el centro, vemos toda esta arquitectura y no pensamos, decimos, es el Museo Regional y todo el tiempo fue el Museo Regional. No es así, ¿no? Pues ha pasado por todos estos cambios y ya estarán conociendo durante el traslado del día de hoy, estarán conociendo más del museo, que también es como un laberinto, ¿no? Todos estos cuartos, todas estas salas, aparte de ser, pues, de estos techos enormes, pues también están como escondidos. Sí, básicamente el edificio se mantiene casi tal cual como cuando lo construyeron, con su función principal que fue la de ser seminario. Finalmente, en el año de 1918 se inaugura como museo gracias a la iniciativa de dos personajes importantes para la historia de esta ciudad, como fue el maestro Juan Farías Álvarez del Castillo, conocido como Isca Farías, y otro personaje que se llamó Jorge Enciso. Ellos se dieron a la iniciativa de crear un museo para Guadalajara y el día 10 de noviembre de 1918 se inaugura en este lugar el Museo de las Bellas Artes y Etnología de Jalisco. Prácticamente el edificio está próximo a cumplir 100 años como museo y como parte de los preparativos para celebrar dignamente ese centenario, pues se están reestructurando algunos de los espacios.
Como muchos de los museos, ahora creo que este año nos vamos a encontrar con nuevos museos, el Globo, por ejemplo, que está también en reestructuración para todos los visitantes, el Trompo Mágico, y bueno, este museo no es la excepción, también tendrá por ahí algunas nuevas salas, se estará haciendo algunos cambios, ¿no? Así es, efectivamente, cuando el museo está en pleno funcionamiento, el museo incluye 14 salas divididas en 5 temas. Uno de ellos es la paleontología, otra es arqueología, pintura, historia y etnografía. Esas son las 5 grandes áreas que abarcan el contenido de las salas. Ok, excelente. Pues ahí está una introducción de lo que veremos el día de hoy en este museo regional. Vamos por ahí, ya vieron algunas imágenes de lo que es pues esta entrada a este museo. Y bueno, muchísimas gracias. Ustedes de servicios educativos, ¿verdad? Efectivamente, somos varios compañeros del departamento y ahorita mi compañero Omar Chávez, él los va a acompañar a la sala de paleontología para que conozcan la pieza principal de este museo, que es el mamut de Catarina. Excelente. Y seguramente los niños que quieran venir al museo aquí lo van a encontrar. Para los niños tenemos siempre la entrada gratuita para menores de 13 años, estudiantes con credencial, maestros, pensionados, jubilados. Y los domingos, al ser un día familiar, obviamente la entrada es gratuita para todo el público, en un horario de 9 a 4:30 de la tarde. Aquí los esperamos. Excelente, muchísimas gracias. Para servirles, aquí estamos para servirles. Muy bien, cámara, vamos a buscar a Omar, ¿lo has visto? Vamos para allá. Cámara, no encuentro Omar en ningún lado. Ya hemos dado un montón de vueltas por todo el museo. Mira, aquí hay alguien. Voy a preguntar por él. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Omar? Sí. Lo encontramos, cámara. Aquí está. Y mira, qué padre. Lo encontramos en la primera sala de este museo regional. ¿Y aquí qué vamos a encontrar? Aquí, pues está la estrella del museo. Es la primera sala, es la sala de paleontología de este Museo Regional de Guadalajara. Y aquí, básicamente, la exhibición pues inicia con unos fósiles. En realidad ahorita, como puedes ver, desafortunadamente hay una reestructuración, pero la sala inicia desde la creación del universo, los fósiles, animales y megafauna del periodo del Pleistoceno, que aquí en nuestra región, en nuestro estado, se encuentran muchos fósiles, muchos vestigios de este tipo de periodo. Entonces, pues básicamente ahorita está un poco desacomodado cronológicamente, pero lo importante es el mamut. El mamut de Santa Catarina. ¿Por qué así? ¿Por qué se llama así? Por donde se encontró. Ah, ok. Donde se encontró, es un lugar llamado Santa Catarina, en el municipio de Zacualco de Torres. Ah, yo pensé que ustedes le habían puesto el nombre. Se va a llamar Catarina. No. Es por el lugar donde se encontró. Oh. Es al sur, pues, del estado de Jalisco, cerca del lago de Chapala. ¿Cómo se encontró este esqueleto, esta osamenta? Pues en el potrero del Tule, en este lugar de Santa Catarina, estando haciendo o excavando para encontrar agua para pozo, descubrieron unos huesos ya petrificados, muy grandes. Por consiguiente, las personas o los habitantes que lo encontraron, pues se asombraron y pues ellos pensaron, no, pues estos huesos no son de un animal común y corriente. Entonces se pusieron en contacto con especialistas. En ese entonces, con el que se pusieron en contacto fue con una persona de la Universidad Autónoma de Guadalajara. La verdad, ahora sí te fallé, no recuerdo bien el nombre de esta persona. Lo que sí es que llamaron a un escultor, José Luis Larios, y junto con la persona que te digo se trasladaron a este lugar y ahí hicieron ya la excavación completa. Descubrieron que era un esqueleto completo de un mamut. Entonces, pero encontrarlo así está muy, muy complicado, ¿no? Sí, de hecho es de los pocos esqueletos pues, que se pueden encontrar así tal cual en su totalidad. Hacen los trabajos de excavación, lo traen hacia acá y aquí lo arman.
aquí lo arman. Este mamut acaba de cumplir, de hecho, 55 años hace el 11 de febrero. Se descubrió. Digo que se descubrió. Ajá. Sí, el 11 de febrero de 1962 se descubrió. Se hace esta excavación. ¿Qué hay acerca de este mamut? ¿Qué decir de su información? Pues que vivió en el Cenozoico, en el periodo del Pleistoceno, hace aproximadamente 1.4 millones de años, según la ciencia, la geología. Estos animales, pues para que te des una idea, del piso al techo hay 5 metros de alto, entonces los osamenta de medir como 3,5 metros aproximadamente. Ahora imaginemos al animal con piel, con músculos. Este animal no tenía pelo. ¿No tenía pelo? No. ¿No es como los que vemos en las caricaturas? No, exacto, para allá iba. Llegan los grupos, sobre todo de niños, y piensan que se van a encontrar con Manny. Sí. Es todo peludo, etcétera. Entonces no es así, este animal no es así porque no vivía en los polos. Entonces no vivía en un clima frío o gélido, por lo tanto no tenía pelo, era casi lampiño. No me lo imagino. Exacto. ¿Era un elefante más o menos? Son similares, se podría decir que es el abuelo, el papá de los elefantes actuales. Okay. Hay 10 especies de mamuts que se conocen, esta es la tercera especie más grande que hay, es el mamut de Columbia o colombino. El macho llegaba a medir hasta 4,5 metros de alto, pesar 10 toneladas aproximadamente, y son animales totalmente herbívoros. Si se fijan ahí en la mandíbula, nomás tiene 4 placas molares, casi planas. Entonces, pues eso nos indica que el animal comía hierba. ¿Esos son los dientes? Sí, los de ahí. De hecho, no tiene dientes, solo tiene molares. Ajá, como si tuviera 2 muelas nada más, ¿no? Entonces son 2 pero enormes. mandíbula, exacto. Aquí se ven 4 colmillos, que en realidad se les dice defensas, es el nombre adecuado, defensas. Las originales son las que están ahí abajo porque cada defensa pesa entre 70 y 80 kilos. Entonces al querer ponérselas al animal, pues no lo resistía el armazón, pues, que pusieron para presentarlo así. Esto es para presentarlo, es como unas provisionales. Estos son en réplica de fibra de vidrio, muy livianas, para presentar el animal, o los osamenta más bien, como era. Wow. No está fosilizada la trompa, porque pues era de tejido blando, entonces pues al morir totalmente. Hasta eso es impresionante de los museos, ¿no? Porque tú piensas, pues lo encuentro, lo pongo fácil, ¿no? No es tan sencillo, ¿no? Vamos a ver, ¿cómo lo vamos a presentar? Se pone pues toda una estructura para que los huevos estén juntos. Y bueno, esto que nos platica es muy, muy interesante. O sea, estos son los reales. ¿Y pesan cuánto más o menos? 70 u 80 kilos. Entonces, pesadísimos. Sí, es por eso que no se montaron. Wow. Pero todo lo demás sí es tal cual, son huesos. Sí, son huesos petrificados. Otra información que se les da a los grupos es eso, o sea, la paleontología. ¿Qué estudia? Pues para que lo entiendan los niños, es la ciencia que estudia los restos de organismos que vivieron en nuestro planeta. Para que un fósil se considere como tal, debe de tener una característica principal y esencial, que es la edad. 10,000 años. De 10,000 años en adelante se consideran fósiles. Algunos dicen que de 11,000, pero en realidad de 10,000 años en adelante se considera fósil. Si tiene 9,900 años, así parezca de risa, no es catalogado fósil. ¿De verdad? Sí, o sea, son muy estrictos. Tiene que tener de 10,000 años en adelante. Entonces, wow. Pues es impresionante. En realidad uno pues ya lo vive cotidiano, pero en realidad pues no se ven muchos esqueletos así de esto. No, aquí en Guadalajara es el único mamut que existe. Bueno, está el gonfoterio. El gonfoterio que se halló en Chapala, que está en el Museo de Paleontología, pero hay más restos de mamuts, pero un espécimen, una osamenta completa no la hay, solo lo vamos a encontrar aquí en el Museo Regional. En el Museo Regional de Guadalajara. En esta vitrina que vemos aquí hay 3 restos fósiles de animales contemporáneos del mamut. El mamut, a pesar de lo impresionante, no era el animal más grande en ese periodo. ¿Había un animal más grande que esto? Sí, no tan pesado, pero más grande. Y
En esta vitrina que vemos, el animal, el cráneo de la derecha, es de un megaterio. Megaterio quiere decir bestia enorme o bestia gigante. Este animal vendría siendo el abuelo de los perezosos actuales. Solo que, a diferencia de ellos, este animal medía 6 metros de alto. 6 metros de alto, o sea, medía como 1,5 metros más alto que el mamut. No era tan pesado, pero ¿Era como más un alto. oso más o menos? Ahora sí que si vieron la película de la Era de Hielo, si vieron a, ¿cómo se llama? El perezoso Sid, creo. Sid, ajá. Pues eran, en su aspecto eran semejantes, eran Pero parecidos. gigantes, pero enormes. gigantes, de 6 metros. Entonces pesaba como unas 4, 5 toneladas este animal. Y lo que vemos ahí son sus dientes y eso que está ahí es su uña, es la uña de él. Como su garra. Exacto. Esa es parte del cráneo. Es impresionante. Imagínense un animal de ese tamaño ahorita si existiera transitando por nuestras calles. Sería impresionante, Impresionante. El del otro orilla es el milodonte, que vendría siendo, también es un perezoso, pero no tan grande como este. Este sería unos 3 metros, 2 metros, entre 2 y 3 metros de alto. ¿no? También eran herbívoros, ¿verdad? También eran herbívoros. El megaterio últimamente se descubrió que en realidad era omnívoro. Entonces sí podía llegar a comer carne. Pero el milodonte y el perezoso actual son pues herbívoros 100%. Y al centro tenemos el cráneo de un dientes de sable. Un tigre de dientes de sable. Se cree que hay entre 3 o 4 especies de dientes de sable. Se cree que la que está aquí representada es la del Smilodon fatalis, que es la segunda especie más grande. Estos animales, aunque es el más famoso de este periodo, el carnívoro más famoso no era el más grande. Había un oso, se llama oso de cara corta, que este animal en 2 patas, porque sabemos que los osos se pueden erguir en 2 patas, llegaba a medir hasta 4 metros de alto, el oso de cara corta, ¿no? Y pesar hasta 1,200 kilos. Entonces, el dientes de sable no era competencia para este oso. Donde ganaba era que pues eran más, pues, o sea, el número. Pero en realidad... Cazaban en manada. Sí, se podría decir. Después del oso de cara corta seguía el león americano. Y luego ya seguía el dientes de sable. Era el más famoso, pero no era el más grande. Entonces este animal, una de las teorías erróneas que la gente a veces piensa es, ay, tiene los colmillos, con esos mataba. En realidad, con lo que mataba a sus víctimas era, como los felinos actuales, los asfixiaba por la yugular o les mordía o les cubría con su hocico la boca y la nariz. Y en realidad los degollaba con sus molares. Si observamos, los molares son muy puntiagudos, muy filosos, y ya una vez que lo mataba, lo asfixiaba o lo degollaba, entonces ya utilizaba los dientes de sable para cortar la carne. Eso, de esa forma era con la que mataba. ¡Wow! Todo el tiempo pensé que era algo diferente. Bueno, pensamos, ¿no? Sí. Por último, acá tenemos unos restos fósiles de mandíbulas, de molares, en este caso De mamut. de mamut, en este caso de gonfoterio. El gonfoterio era un pariente, se podría decir un primo de los mamuts. No era tan alto, era más chaparro, pero era más ancho. La diferencia consistía en, a vista, no tenía una joroba como el mamut, no tenía un cráneo tan abultado y sus defensas eran rectas, no eran curvas como las del mamut. Y aquí apreciamos otra diferencia, los molares. Los molares del mamut son planos, pequeños surcos ahí, y los del gonfoterio pues vemos que tienen muescas. Otro dato en paleontología que sí se han fijado, pero no lo han notado, es los colores. No es del mismo color el hueso de la osamenta del mamut que la del gonfoterio, que la de este otro mamut o que algunos huesos de allá. Sí, unos se ven como negros. Exacto. El color nos da un indicador de dónde se encontraron estos fósiles. Se cree que entre más oscuro sea el fósil, se encuentra en lugares con más humedad, con más agua. Y los más claros o amarillosos se cree que se encuentran en lugares más áridos. O sea que este fue un lugar más árido. Sí.
Pues Haber sido como a las afueras de Chapala, yo creo, ¿no? por ahí se cree que el clima era de semiárido a semiseco en esas regiones durante el Pleistoceno, entonces por eso es que ese animal ni tenía pelo y pues la coloración pues de los huesos. Lo impresionante es que también el gonfoterio que se encuentra en el Museo de Paleontología también se encontró en Chapala, ¿no? O sea, wow, o sea, en Chapala es como había esa comunidad, ¿no? O Todas las orillas del lago y todos los municipios de alrededor, sobre todo Zacualco, es muy rico en fósiles. Hay veces que uno no sabe, pues no somos a veces paleontólogos, arqueólogos, y pensamos que es una piedra o algo y en realidad es un fósil lo que estamos viendo en el suelo. Aquí nuestras civilizaciones se dividían en dos etapas. La primera etapa constaba del 2400 antes de Cristo aproximadamente hasta el 600 después de Cristo, o sea, ya de nuestra era. Esta primera etapa tenía la peculiaridad de que sus vasijas, en este caso zoomorfas, que son cuando tienen figuras de animales, antropomorfas, figuras de gente, no eran unos trabajos muy finos, por lo general eran monocromáticos, o sea que nomás tenían un solo color. Y ¿el material es barro tal cual? ¿O sí, los horneaban? son arcillas. Y podemos observar aquí, esta es una réplica de una tumba de Tiro que se encontró en Tabachines y en medidas, es como la original. Toda su forma, todas sus dimensiones es como lo original, 2,5 metros de la abertura del Tiro, pues, de profundidad. Se excavaba, se hacía esto, digamos que estamos abajo, ¿no? Del piso. Exacto, estamos abajo. Había una creencia, era que nuestras culturas prehispánicas creían en Xolotl, que era el dios del inframundo ya sabemos, debajo de. Entonces, por eso se hacían las tumbas. Hay algunos niños que vienen con muchas ocurrencias y creen que la tumba de Tiro es porque los tiraban. Pero entonces, no, la tumba de Tiro viene del nombre de su entrada. Excavaban una abertura que se le llama Tiro, desde 2,5 metros hasta 15 metros de profundo, y ya cuando llegaban a la profundidad deseada, ya hacían las cámaras mortuorias y ahí enterraban a esta persona con sus diferentes pertenencias, desde vasijas, que algunos dicen que también los depositaban con comida, sus ornamentos, sus herramientas. Las tumbas de Tiro son indicadores muy valiosos para los arqueólogos, porque esto nos puede decir quién fue la persona que estaba enterrada, si era un gobernante, si era una persona común y corriente, si sus era cosas, por las cosas que hay dentro. Y también qué tanto estaban avanzados en tecnología dado sus herramientas. Son indicadores importantes. Algo que siempre va a haber en las tumbas de Tiro es un xoloescuintle. En esta ocasión no se ve ¿es muy como bien, este molcajete? como ese molcajete. El xoloescuintle sabemos que es una raza de perro que actualmente todavía se conoce, sí. Se pueden encontrar, sobre todo allá en el norte. Pero el xoloescuintle para nuestras culturas era muy importante porque estando en vida era un compañero, pero también era alimento. Nosotros prácticamente sí comíamos tacos de perro. Entonces el xoloescuintle era un alimento muy rico para nuestras culturas, y una vez que se enterraba, una de las creencias era que el xoloescuintle servía de protector y de guía a través de todo este viaje. Entonces, wow. Las tumbas de Tiro son importantes para saber cómo eran nuestras culturas. Y en esta vitrina ya es la etapa 2 de nuestras culturas prehispánicas. ¿Qué diferencia hay entre una y otra etapa? Lo vemos, es los trabajos. Ya hay vasijas policromáticas, ya se usan los metales, ya los ornamentos que hacen los collares ya hacen uso de metales. Los trabajos de obsidiana, si ustedes los ven, son más finos, no solamente son pedazos de piedra. Esa es la diferencia básicamente entre el primer periodo y el segundo periodo. Otro es que ya en el segundo periodo ya no se usaron tumbas de Tiro, ya no se enterraba, ya no se utilizaba este método, ya eran edificaciones. No eran edificaciones grandes como en el sur, como Teotihuacán, pero ya había vestigios, pues como, no sé si conozcan el Ixtépete,
que queda para allá para Mariano Otero cruzando Periférico. Es una zona arqueológica, son unas pirámides pequeñas, no tan grandes, pero ya se hace uso de este tipo de edificaciones en la segunda etapa. ¿A qué se debió? ¿A qué se debió que cambiaron de esto al otro? A lo mejor el trabajo. Pues ya las creencias ya hacían templos dedicados a deidades, entonces pues esto influyó pues en que cambiaran pues de un modo a otro. Wow, ¿qué tal? Y esto solamente lo vemos en la primera sala del museo. Y todavía nos faltan algunas más. Faltan más, faltan salas de pintura, faltan de pintura colonial, siglo XVII, XVIII, y faltan las salas de historia de Jalisco, que ahorita la que está disponible por la reestructuración es la sala de historia de Jalisco II, que esa abarca el periodo de inicios de reforma a época actual. Entonces, todavía les espera mucha información, mucho viaje, pues mucha historia. Perfecto, pues vamos a verlo. Hasta aquí te vemos a ti, Omar, entonces. Pues muchísimas gracias. Ahora, ¿quién tengo que buscar? A la compañera Verónica Banda. Muy bien, vamos a buscar a Verónica ahora. Muchas gracias, nos vemos. Vente, cámara, vamos a continuar. Y ya encontré a Vero, y la encontramos hasta el segundo piso del Museo Regional, pero por fin encontramos en la primera sala, es la primera sala que vamos a encontrar, ¿verdad? Así es, primer sala de pintura colonial, siglo XVII. Y bueno, aquí vemos algunas pinturas, pero lo que impresiona de la sala, aparte de las pinturas, es también pues toda la madera, las puertas, el piso, que ya nos platicaba con anterioridad, pues desde cuándo se pusieron. No es la original, pues se puso en los 70s aproximadamente. Así es, en la reestructuración de 1976 se puso esta duela, pero originalmente el piso era de barro. Y muchas veces pues vemos las cosas y no le damos este significado, ¿no? Lo importante es preguntarte el por qué existen. Por ejemplo, aquí en el piso vemos algunos respiradores y uno diría, bueno, ¿respiradores para qué? Sucede que la madera pues debe tener un trato, ¿no? Porque la humedad pues la desgasta. Así es, tiene que tener un trato y un cuidado especial. Por eso es que permite que el aire se filtre por debajo y así se mantiene en mejor estado. Además de que también permite hacer limpieza en caso de que hubiera bichitos que invadieran la madera. ¡Wow! ¿Qué tal? Y bueno, esa es la introducción de la sala, ¿no? Lo que vemos como parte de... Pero ya en la exposición vemos algunas pinturas. ¿Y qué pinturas vamos a recorrer? Bueno, en esta sala se exhiben pinturas muy importantes de pintores renombrados en el periodo novohispano. Como les dije hace un momento, esta sala se llama siglo XVII y las pinturas que se exhiben aquí pertenecen a ese periodo, básicamente. Algunos pintores renombrados, está por ejemplo José Luis Chávez Eorio, está también Miguel Cabrera, está también Bartolomé Esteban Murillo. Entonces hay pintores muy importantes que vale la pena que conozcamos. Sí, pues vamos a conocerlos, vamos a dar una caminata para que ustedes vayan conociendo un poco de lo que se exhibe aquí en el Museo Regional. Y bueno, esto también está abierto al público. Así es, se abre todos los días, excepto los lunes, de martes a sábado, en un horario de 9 a 5:30 de la tarde y los domingos de 9 a 4:30 de la tarde. Pero cabe mencionar que los domingos es entrada gratuita para todo público, entonces todo mundo puede venir y entra gratis. ¿Qué tal? Y bueno, los cuadros que encontramos aquí se encontraban cuando era el seminario aquí en el museo. Bueno, en realidad la historia de estos cuadros es muy diversa. Algunos son donaciones que se hicieron cuando se inauguró el museo allá en 1918. Otros más fueron recabados de la Academia de San Carlos en la Ciudad de México. Cuando se inauguró el museo, Isca Farías, que es el fundador principal, bueno, pues él decidió darse a la tarea de recaudar obra importante para poder remembrar esta época, este siglo XVII. Entonces, algunos tienen procedencia de conventos, seminarios, incluso son donaciones particulares, pero muchas de las obras vienen de la Academia de San Carlos, eso es importante decirlo. ¡Wow! Y por acá, pues sí, vemos ángeles, vemos pues estas imágenes religiosas, ¿no? Bueno, en este caso, como se puede observar,
el tema de la pintura colonial es netamente religioso. Y eso obedece a que, bueno, cuando se da el periodo de conquista, pues los frailes básicamente eran los encargados de la conquista espiritual. Entonces ellos, por medio de las obras, era una especie de material didáctico para poder adoctrinar a los naturales de aquí de la comarca. ¡Wow! ¿Qué tal, ¿Y cuántos cuadros podemos ver en esta sala aproximadamente? Hay 25 cuadros de diferente formato, como puedes ver. Algunos son de formato más pequeño, más doméstico, y algunos son muy grandes. Por ejemplo, este que tenemos aquí al lado. Es el más grande, ¿no? Es el más grande, así es. Y bueno, es una alegoría. De hecho, el cuadro se llama Alegoría de la Orden Carmelita y refleja precisamente lo que es la esencia de la orden, ¿sí? Dirigidas por un patrocinador, en este caso San José, que es el guía espiritual. ¡Oh! ¿Qué tal? No, pues sí, si uno viene y los ve, creo que no le puede dar la interpretación correcta, ¿no? Ves y puedes valorar la pintura, el trabajo, pero ya tanto entrar en detalle creo que es lo complicado, ¿no? Definitivamente, pero aún así hay una técnica maravillosa en varias de estas obras. Como son de diferentes autores, uno encuentra distintas técnicas. Algunas, digamos, son más complicadas o más elaboradas que otras, eso lo podemos ver a simple vista, pero sin embargo cada cuadro es como un libro que nos está contando toda una historia, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustaría mostrarte este, que está muy interesante, se llama El Triunfo de la Iglesia y es de Cristóbal de Villalpando. Cristóbal de Villalpando también es un autor muy renombrado en la época novohispana y bueno, Villalpando se remonta a la escuela de Rubens, ¿no? En la escuela española de Rubens y aquí trata de emular un poco una serie que hizo Rubens para el Palacio Real en Madrid y bueno, la técnica, como tú puedes ver, es bastante más sofisticada que de algunos otros autores, evidentemente, pero bueno, todos tienen esta esencia en donde la religión es la parte importante, ¿no? Que merma en la sociedad novohispana de aquel entonces. ¡Wow! Para saber todo esto, entregaron el cuadro y se hizo una investigación de lo que podemos ver, o digo, porque para poder entrevistar al autor... Claro. Sí, es un poco difícil. Imposible. No, pero mira, simplemente el mismo cuadro habla por sí mismo. En este caso, bueno, los elementos que podemos observar en la obra son muy importantes. En general, te puedo decir que todas las obras que están en este museo tienen más o menos tres momentos. El primero es dividir el cuadro en tres partes, que sería la parte superior, en donde se encuentra la parte donde está Dios, ¿no? La parte celestial, una parte media, que es donde está, digamos, el mundo, con todos esos elementos que hacen que sea complicado, ¿no? La lucha contra el bien y el mal, y en la parte inferior los colores se van oscureciendo si bajamos nuestra mirada de claro a oscuro, y es donde encontramos, digamos, la contraparte de Dios, ¿sí? Donde podemos encontrar la maldad, la oscuridad, toda esa contraposición. De hecho, aquí en este cuadro de Villalpando lo muestra muy gráficamente. Por ejemplo, está la carroza, ¿sí? Donde va una mujer que está representando a la iglesia, y en la parte inferior pareciera que está atropellando a un personaje masculino con una cara un poco extraña, ¿no? Muy incluso deforme. Pero el simbolismo aquí que guarda es eso, justamente, cómo la religión está aplastando o está deteniendo, ¿no? Lo que sería la maldad o los pecados del mundo, ¿sí? Entonces, esa interpretación es muy interesante porque nos ayuda a comprender mejor un poco lo que nos quieren transmitir los autores. La verdad que sí, ahora todos cuando vengamos al museo, todos los niños ya podremos ahora sí vivir y platicar un poco, y es cierto. Mira, por aquí también se ve un rostro como escupiendo fuego, ¿no? Y bueno, a lo mejor hay unos cuernos, ¿no? Ya, si te pones a ver a detalle, a lo mejor. Así es, no se ve de manera muy nítida, pero sí el autor lo está sugiriendo, ¿no? Claro. Entonces, si nos podemos acercar a este otro cuadro, que es el de la Orden Carmelita, vamos a ver los mismos momentos. En la parte superior, un cielo celestial, azul, hermoso, y luego en la parte intermedia los colores también se van oscureciendo, aparecen muchos personajes, elementos iconográficos, le dicen los expertos en este tipo de obras, y en la parte inferior los colores se oscurecen y nos vamos recorriendo a la parte izquierda y vamos a encontrar un personaje, o más bien una figura de animal, que casi no se nota, que está muy oscura, pero que es una pantera que está alejada, su postura corporal está alejada de todo el relato del cuadro, ¿sí? Pudiera decirse que aquí está la contraparte
de la parte superior, precisamente, en donde está siendo expulsado de todo este hermoso paraíso, ¿sí? Entonces, Claro. ese es son detalles a lo mejor que pasan desapercibidos, pero que es importante que tengamos en cuenta para disfrutar más las pinturas. Claro, ahora es más, creo que es hasta más divertido, va a ser más divertido venir a este tipo de salas y poder ver todos estos elementos y poderle darle pues esta referencia, ¿no? De que, ok, Alejado está dándole la espalda y tú lo puedes hacer cuando vengas a los museos, ahí está la invitación a que vengas tú en vivo, los conozcas y puedas hacer pues esta interpretación de cada uno de los cuadros, ¿no? Así es, algunos son más complejos, desde luego, pero sin embargo, más o menos podemos hacer un análisis de esa forma. Ya no importa que seas un niño, no importa que seas un adulto, todos podemos comprenderlos y tenemos los elementos básicos para orientarnos, pero tienen esa finalidad, es una manera pedagógica como los frailes, los religiosos, educaban y transmitían la fe a través de los cuadros a los naturales. ¿Y aquí qué encontramos? Bien, en este cuadro está muy interesante porque, bueno, podemos ver una típica escena de la Virgen María. En esta escena se representa la educación de la Virgen, de hecho el cuadro así se llama, la educación de la Virgen, y bueno, hace referencia a que precisamente María está siendo educada, en este caso por sus padres, que son Santa Ana y San Joaquín, y bueno, al pie de este cuadro aparecen dos personajes, dos niñas, en donde su vestuario es muy distinto a los personajes centrales. Incluso sobre la Virgen podemos observar a dos ángeles que están a punto de coronarla con una corona de flores, ¿no? Y aparte la aureola que aparece alrededor de su cabeza, bueno, nos indica que es precisamente un personaje importante, ¿no? Se trata de María, la madre de Jesús. Bien, bajamos nuestra vista al inferior y encontramos estas dos niñas con dos atuendos novohispanos. La ropa no corresponde a la época de la escena principal. Bien, en aquella época los retratos, quiero platicarles que estaban prohibidos, la iglesia no lo permitía. Era una ofensa incluso que alguien osara retratarse a sí mismo. Pero los pintores muy hábilmente recurrían a trucos para poder, digamos, retratar a los personajes que encargaban el cuadro sin robarle, por supuesto, atención a el tema religioso. En este caso, estas dos niñas, por su vestimenta podemos inferir que pertenecían a una familia adinerada. Seguramente su papá, una persona muy pudiente, pagó para que las inmortalizaran dentro del cuadro. Entonces, su vestuario nos habla, primero, son dos niñas, pertenecen a una clase social alta. Pero además vamos a ver otros elementos importantes. Una de ellas, la de la izquierda, mantiene su mirada hacia el centro de la obra. Parece que está viendo a María de manera oferente. De hecho, las dos están en posición oferente. Pero la segunda tiene su mirada no hacia arriba, hacia el personaje principal, sino hacia en otro ángulo, y se le ve un poco la cara, digamos, triste, ¿no? Como un poco pálida, etcétera. Bueno, se dice que en estos casos podían pintar, se podía retratar a personas que incluso ya habían fallecido. En este caso, nos cuentan los curadores que esta niña ya había fallecido cuando el pintor inmortalizó a las dos pequeñas. Entonces, aún así, su papá, bueno, dijo, ok, quiero que aparezcan mis dos hijas, aunque una ya haya fallecido, pero yo quiero que estén las dos. Y entonces, este tipo de recursos era permitido en aquellos tiempos para poder inmortalizar a dos personas dentro de un cuadro. ¡Guau! ¿Qué tal, Impresionante. Y bueno, o sea, ¿quién hace toda esta investigación? ¿Un curador o qué? Así es, aquí en el museo contamos con investigadores, que son los curadores de las obras, y ellos se encargan de darnos todos estos datos maravillosos que estamos platicando. Sí, la verdad es que está muy, muy, muy interesante. Es lo que te digo, ¿no? Muchas veces entramos a una sala en un museo y no nos damos cuenta de lo importante o todo el contexto, ¿no?, que tiene detrás de cada una de las piezas. Claro, porque los detalles en este caso son muy importantes. Yo te comentaba hace rato que ver cada obra es precisamente remitirnos a una historia. Cada obra nos cuenta la historia de un personaje, incluso toda una narrativa quizá de un acontecimiento en específico. Pero es muy importante prestar atención a los detalles y sobre todo guiarnos en ese sentido de que en este siglo XVI, siglo XVIII, el tema principal era la religión, y entonces los pintores no podían salirse de esa temática abiertamente. Claro, y supongo que en cada época cambiaba, ¿no? Digo, en esta época nos dicen que estaba prohibido los retratos, ¿no? Pero seguramente en otra época estaba prohibido otra cosa y, bueno, utilizaban algún otro recurso para poder realizar pues su arte, ¿no? Así es, sí, estos recursos estaban limitados, a veces eran más abiertos, depende de la época, como tú lo has dicho. ¡Wow! ¿Qué tal, Interesante, ¿no? Vamos a seguir viendo más.
Ahora nos encontramos en otra de las salas aquí en el Museo Regional y Vero nos va a platicar de qué trata. Muy bien, en esta sala, como ustedes pueden ver, está llena de objetos, retratos y, bueno, sobre todo que nos cuenta la historia de Jalisco en el siglo XIX. A partir de 1821 empieza la gestación de un nuevo sistema político aquí en nuestro ya naciente país, ¿no? Ya pasó la guerra de independencia y entonces están asentando las bases para la conformación de una nueva sociedad. Pero en este siglo aparece un personaje muy importante, muy conocido por todos nosotros, que es Benito Juárez. Entonces, el gran Benito Juárez, bueno, pues tiene unas ideas bastante liberales, como todos sabemos, y bueno, instaura nuevas leyes que hacen toda una revolución y un cambio a nivel nacional. Bueno, en esta sala precisamente lo que se quiere demostrar o platicarle al público que nos visite es precisamente toda esa fase de guerras, porque hubo bastantes movimientos bélicos internos que a fin de cuentas gestaron lo que es las nuevas bases de la sociedad mexicana que hoy tenemos. Pero este personaje, pues ya lo sabemos, fue muy liberal, ¿no? En el sentido de que tenía ideas muy ilustradas. Y bueno, uno de sus méritos fue durante la guerra de reforma, haber hecho las leyes de reforma precisamente, en donde una de las características de estas leyes es que al clero se le quita poder, ¿no? En la sala del siglo XVII pudimos observar por medio de las pinturas cómo la religión dominaba prácticamente toda la vida, ¿no? Las bases de la sociedad. Pero en esta época han pasado ya 2 siglos, un poquito más, y entonces la historia ya está cambiando y la sociedad dice, no, ya la iglesia ya no puede tener el poder y el control sobre todos nosotros. Entonces empieza estas guerras, estas confrontaciones que se deben precisamente a este personaje. Y aquí vemos algunos cuadros referentes pues a esta época y bueno, algunos podrá decirse como ambientes que tal vez vivió. Por ejemplo, aquí veo una guerra de Guadalajara, ¿no? Así es una de las ataque a Guadalajara, pero solamente es una de las intervenciones, hubo varias. De hecho, si ustedes recuerdan, en el siglo XIX se dan las grandes intervenciones, la intervención francesa, la intervención norteamericana y otras que, bueno, los países o las grandes potencias en aquel entonces tenían la vista sobre las colonias españolas, concretamente en México, y entonces querían aprovechar esa coyuntura, ese rompimiento con la madre patria para poder intervenir y tener dominio sobre nosotros. Aquí hay otra más. Esa es otra, precisamente podemos observar en el cuadro, si ponemos atención, los detalles y vemos incluso que los uniformes de los soldados contra las personas que están enfrentándose, bueno, pues nos hablan precisamente de esta cuestión en donde se defendía el territorio, ¿no? Empieza un poco la cuestión de la nacionalidad, ¿no? Defender el territorio mexicano y expulsar a los extranjeros. De hecho, aquí en los uniformes que podemos ver de los soldados que traen lo que es la parte inferior roja, bueno, pues son franceses que están aquí invadiendo nuestro territorio. Aquí aparece un personaje muy importante que es Ignacio Zaragoza, quien finalmente los logra en la famosa batalla del 5 de mayo derrotar y expulsarlos definitivamente. ¿Qué tal, Y por acá vemos también algunos cuadros de pues personajes históricos. Así es, podemos ver personajes que intervinieron de alguna u otra manera en estos eventos. Algunos eran estudiantes ilustres, eran abogados, había también científicos, había médicos. Es decir, toda la sociedad participó en este gran cambio social, ¿no? Y bueno, algunos de ellos eran, por ejemplo, Antonio Gómez Cuervo, Donato Guerra, José María Arteaga, también estaba Ignacio Rericairo, por supuesto, Jesús López Portillo y Serrano. Y bueno, estos personajes jaliscienses, por supuesto, pues intervinieron del lado liberal. Recordemos que en esta época la lucha se centró principalmente en 2 bandos, los conservadores y los liberales. Los conservadores querían mantener una monarquía, querían de alguna manera que siguiéramos estando bajo la dominación de España, y los liberales que querían todo lo contrario, liberarnos precisamente
quitarnos el ombligo, ¿no? Esa relación con la madre patria y ser una nación totalmente independiente. Así es. Wow, aquí algunos utensilios que se utilizaron. Tenemos incluso ropa, vestimenta que se utilizaba en aquel entonces. Este es un traje de gala, por ejemplo. Y bueno, tengo entendido que cuando se donó aquí al museo, bueno, no estaba en tan buenas condiciones. Entonces aquí entra el departamento de restauración que se encarga de hacer maravillas y darles como esa refrescada para que podamos observarlos y ver cómo incluso la técnica o la construcción de estas telas o de estos trajes que se portaban en aquella época. 2 siglos, imagínate. Mucho. Y cuando entregan cuando se hace una donación, ¿son familias o son personas que fueron a la casa y encontraron este tipo de utensilios o cómo fue? Bueno, en realidad Diferentes historias, ¿no? muchas historias y a ciencia cierta no está documentada esa parte porque, bueno, en 1918 cuando se inaugura el museo, estamos hablando de principios del siglo XX, no se tenía tanto presente la cuestión de hacer como toda una relatoría o tener todo de manera muy formal, el origen, el destinatario y todo esto. No, en realidad eso es algo más moderno, ¿no? Con la nueva museología, etcétera. Pero sí se sabe que personas que eran acaudaladas y que conservaban cosas de sus ancestros, las donaron de muy buena fe para que pudieran ser exhibidas en el museo. ¡Wow! Impresionante. Bastante. Y bueno, también podemos ver algunos panfletos y avisos de la época. Por ejemplo, en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco se hablaba también, ya se publicaban, mejor dicho, aquellos relatos en donde los diferentes bandos se ponían de un lado y de otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en que podemos ver, es todo un panfleto de un texto bastante largo, como podemos ver, pero básicamente nos está hablando de eso, ¿no? ¿Cuáles eran las medidas a tomar para poder participar en esta confrontación política, ¿no? De liberales contra conservadores? Y bueno, estos eran muy comunes en aquella época, se repartían entre los círculos, digamos, intelectuales, porque recordemos que además en aquel entonces el nivel de analfabetismo era muy alto, mucha gente no sabía leer, entonces más bien todos estos escritos eran dirigidos a gente un poco más educada que pudiera interpretar y conocer todo lo que estaba aconteciendo. Y el pueblo de alguna manera se enteraba más bien de oídos, ¿no? Va a pasar esto, va a venir tal bando, nos vamos a reunir aquí en Guadalajara y vamos a tomar tales acciones. Aquí hay otros más. Así es. Por ejemplo, que está mencionando el licenciado Protasio Tagle, dice: gobernador interino del Distrito Federal a sus habitantes. Y entonces ahí él está relatando precisamente cuáles son las acciones que se van a seguir de acuerdo a los eventos que se estaban presentando en esa época. Y esto se presentaba al pueblo para que estuvieran informados de lo que estaba pasando. Así es, de hecho eran panfletos que se publicaban en las calles y se mandaban a los círculos de gente que participaba en ellos, como mencionábamos hace un momento. Wow, y por acá nos vamos a algo más cultural. Algo más cultural, así es. Cuando el Teatro Degollado se inaugura, precisamente la primer ópera prima, ¿no? Para inaugurarlo precisamente, pues la brinda una tapatía, que mucha gente no lo sabe, pero Ángela Peralta era llamada el Ruiseñor Mexicano. Era una soprano que poseía una voz increíble y bueno, pues la invitan a ella para que dé el primer concierto en este recinto. ¡Guau! Y ella fue la primera que se presentó, digamos que abrió el degollado. Así es, fue invitada de lujo, digamos, para presentarse y bueno, para la sociedad en aquel entonces, la sociedad aristocrática, que era quien consumía este tipo de cultura, no de eventos, no era como en estos días que quien quiera puede ir a asistir a un concierto, digamos, de música clásica, pero en aquel entonces no, era muy selecto, solamente ciertos sectores de la sociedad podían acceder a este tipo de eventos. Qué bueno que cambió, ahora ya tenemos toda la semana un montón de eventos y está abierto una oferta cultural abierta a todo público, ¿no? Así es. Tenemos los miércoles de teatro, jueves de danza, martes de música y ópera, entonces eso nos da la oportunidad a que todos podamos consumir cultura y podamos darnos una idea de lo que se vive dentro de los teatros, ¿no? Así es. Y bueno, cabe resaltar, por ejemplo, también que en este periodo empiezan las nuevas bases políticas ya para los estados, ¿no? Conformados como tales, constitucionalmente. Y bueno, un personaje importante que debemos de mencionar es al general Prisciliano Sánchez, quien fue el primer gobernador constitucional del estado de Jalisco.
Pero la historia nos dice que Prisciliano, al poco tiempo de haber asumido el cargo, pues fue asesinado por un personaje que se llama Primitivo Ron. Y bueno, pues entonces su periodo es muy corto, pero Prisciliano Sánchez también tenía ideas muy, muy liberales, ¿no? En general, todos estos personajes ya estaban como permeados por esas ideas venidas desde Europa, a través de las de Benito Juárez, por supuesto, y empieza a darse todo este movimiento, no solo aquí en Jalisco, sino a nivel nacional. Pero bueno, aquí Jalisco tiene una importancia. Cabe mencionar que aquí en Jalisco más bien hubo muchos eventos de relevancia que fueron como la pauta para grandes cambios en el país. Y que, bueno, es como un recorrido para ver cómo éramos antes y lo que hemos llegado ahora gracias a todo esto, ¿no? Así es, porque gracias a estos personajes que intervinieron de diferente manera, bueno, pues entonces gozamos del estado que tenemos hoy en día. Exactamente. Y bueno, continuando, vemos aquí algunos sombreros, la moneda. Claro, podemos observar incluso billetes, ¿no? Moneda de aquella época, monedas en el material que es fierro fundido y que tienen distintos valores, como podemos ver. Algunas están bastante chiquititas, pero si nos acercamos y vemos con atención, podemos ver, por ese 5 centavos, 2 centavos, 10 centavos, por ejemplo, y es el tipo de moneda que circulaba en esa época, ¿no? Incluso, Estos eran billetes. sí, billetes y representativos, digamos, como conmemorativos de las distintas acontecimientos, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, con motivo de que la situación política era muy cambiante, pues de repente no podía circular el mismo papel en toda una temporada, había que cambiarlo constantemente por razones también de seguridad incluso, ¿no? Aparte había, tú sabes, muchos asaltos y toda esta cuestión de inseguridad, entonces fue una época muy, muy inestable, definitivamente. Vemos otra vez los boletines, más objetos, ¿no? Objetos, por ejemplo, que podíamos encontrar en todas las casas de aquella época, de clase social pues alta, digamos, que son de diferentes materiales. Como podemos ver, muchos nos evocan incluso las costumbres inglesas, ¿no? Por ejemplo, esto de utilizar el sombrero alto como de copa, tipo bombín, bueno, pues es una costumbre, una moda muy, muy inglesa, que utilizaban los señores de la alta aristocracia. Unos binoculares. Unos binoculares, así es. Lentes. Lentes, ajá, como puedes ver, están su diseño muy delicado, ¿no? Incluso con su estuche, así como un clip, que podía guardarse en la solapa del mismo saco. Son objetos como muy exquisitos, ¿no? Pero precisamente no cualquiera los puede utilizar. No cualquiera podría no tenerlos en casa, ¿no? Así es. Podemos ver también incluso objetos, ¿no? Que se utilizaban o que había en aquellas épocas en las casas. Y bueno, pues podemos ver los primeros teléfonos, ¿no? Como ese que parece que tiene la manivela incluso, así es. También relojes. Este era como una especie de escritorio, desde luego. Está pesadísimo, pesa bastante, era una madera bastante pesada, pero sin embargo resistente a todo, muy diferente a los materiales que tenemos hoy día. Pero bueno, eran parte de los mobiliarios que había en los hogares, ¿no? Incluso también libros, como podemos ver aquellos 2 tomos que están allá, por ejemplo, también estos elementos pertenecen ya a principios del siglo XIX, ¿no? Todo este siglo que trajo muchos cambios y también muchos objetos, mucha influencia de Europa. ¿Es una Biblia? No, es más bien ¿cómo se llama? Lo que utilizan en los templos para las lecturas, las ok. Un misal, así es. Oh, y está en Latín. En latín. Latín.
latín, así es. Este ejemplar es de finales del siglo XIX. De hecho, bueno, si nos acercamos un poquito, pues alcanzan a ver, está todo en latín, como te decíamos, están las ilustraciones todavía de manera de litografía, está, bueno, un poquito maltratado, digamos, por la cuestión del tiempo y diferentes elementos que hacen que el papel se deteriore, pero bueno, a pesar de eso está en buen estado de conservación y de ese tamaño eran. Había unos incluso más grandes, pero este es solamente un ejemplar, digamos, doméstico. ¡Wow! Y acá algunas máquinas de escribir. Así es, diferentes objetos que, bueno, esto ya es casi principios del siglo XX, ¿no? Máquinas de escribir, Y de máquinas coser. Así es, así es. Y bueno, por ejemplo, esta, imagínate, o más bien, vemos la forma, es la más antigua, pero podemos ver todo lo que es la parte interna, ¿no? Cómo funcionaba en aquel entonces, y era totalmente semicircular, ¿no? Bastante incómoda para nosotros hoy día, porque tenemos que utilizar casi voltear nuestros codos literalmente para poder utilizar las teclas. Pero bueno, es de las primeras que llegaron aquí a México a principios del siglo XX. Acá una Esta más. es más moderna, Sí. exactamente. Esta es marca americana, como podemos ver. Todavía es estilo europeo. No estoy segura si es alemana o francesa, pero la segunda sí es ya americana. Podemos ver incluso que también hubo mujeres que participaron en todo este cambio, en todos estos movimientos y cambios de la sociedad. Una de ellas es la maestra Aurelia L. de Guevara. Ella es de Agualulco del Mercado, es orgullosamente jalisciense, y bueno, ella era profesora y se dedica a darle ese empuje a la cuestión educativa, ¿no? En ese entonces, bueno, como mencionábamos hace un momento, el nivel de escolaridad o el nivel de analfabetismo era muy alto, entonces necesitaban escuelas para poder educar a la población y por supuesto dar ese salto cultural, social, económico en todos los sentidos, ¿no? Entonces ella tiene ese mérito. De hecho, aquí en la rotonda tenemos una estatua que es precisamente en honor de ella. Fue una mujer muy influyente y muy pocos la conocen, pero sí vale la pena tenerla en cuenta. Aurelia Guevara. Aurelia L. Guevara, así es. Aurelia L. Guevara. Por acá ¿es un megáfono o Exactamente, sí. fonógrafo? Fonógrafo marca Edison, de los primeros que llegaron aquí a nuestro país, obviamente también americano. Es de finales del siglo XIX, 1893, pero recordemos que bueno, toda esta tecnología no llegaba inmediatamente a nosotros, sino que pasaba un gran lapso de tiempo para que llegara y se instaurara como una moda entre toda la sociedad. También en lo que hemos caminado durante la sala vemos ya algunas fotografías, ¿no? Bastantes fotografías, de hecho podemos ver personajes que son muy conocidos por todos nosotros. Digamos que en este periodo ya comienza la revolución, ¿no? En donde, bueno, es otro salto también y un cambio muy importante en la política de nuestro país. Y bueno, aparecen personajes como Madero, ¿no? Que fue el primer presidente constitucional, que también sabemos ya fue derrocado, pero bueno, empieza con este personaje el movimiento revolucionario como tal. Y bueno, también tenemos una fotografía en donde está el general Díaz, cuando ya exilia hacia París, en el Ipiranga, ¿no? Cuando zarpa de Veracruz, y bueno, se va a vivir a París y bueno, allá fallece, ya no regresa, pero bueno, finalmente termina su periodo de dictadura y se va para no volver, dejando un nuevo inicio en la etapa de la vida de México. Y que actualmente, no sé si sea cierto los restos que estaban pensando traerlos otra vez al país. Bueno, está todavía Pero sí es algo pensado, sí, ¿verdad? Sí, aunque hay posturas encontradas. Claro, sí, no, me imagino. Es un personaje Sí. controvertido, ¿no? Entonces, Mucho. pero sin embargo, Por algo pues huyó, ¿no? Se fue. sí, pero también debemos de recordar que bueno, Díaz, a pesar de todo el estigma que hay a su alrededor, también hizo cosas interesantes por el país, ¿no? De hecho, gracias a él, pues instauró el primer ferrocarril aquí en México, ¿no? Entonces, tuvo muchas cosas que pueden ser, digamos, controvertidas, pero que bueno, a fin de cuentas, sí está precisamente en proceso ese acuerdo de traer sus restos aquí a México.
Dale. La verdad es que es muy, muy interesante poder darnos un zarpazo, ¿no? Darnos un clavado a lo que es la historia y cada uno de los personajes. Y como dices, ¿no? Pues sí, seguramente muchos tendrán cosas negativas, pero si nos ponemos a analizar, a lo mejor hicieron algo, ¿no? Desde su perspectiva, ¿no? Su punto de vista, que cada cabeza es un mundo y a lo mejor para ellos era lo correcto en aquel entonces. Así es, porque también tengamos en cuenta que, bueno, de acuerdo a las condiciones sociales de aquel entonces, mucha gente lo pensaba como un bien social, claro, ¿no? A lo mejor ahorita desde nuestra perspectiva pudiéramos decir, pues no, quizá estuvo mal que hicieran tal o cual cosa o tomaran tal decisión, pero la verdad es que de acuerdo a sus condiciones, era como se tomaban las decisiones y bueno, era en aras de la modernidad, ¿no? Del país. Y creo que eso pasa, ¿no? Creo que eso pasa siempre en las sociedades. Creo que también aquí podemos hablar de algún personaje político y también las ideas van a estar divididas. Yo creo que los niños deben de decir, es que escucho a papá decir esto, escucho a mamá, escucho a mi tío. Entonces, pues bueno, siempre habrá pues estas divisiones, puntos de vista diferentes y lo importante es que nosotros pues empecemos a crear nuestro propio criterio para decir, no me gusta más esto. Entonces, la mejor forma es investigando, ¿no? Y sabiendo pues de fondo, pues de dónde vienen, cómo es que se rigen cada una de las leyes y, bueno, hablando de historia, pues dependiendo también de la época, ¿no? Claro, yo te quiero hablar también, en este caso, de un personaje muy importante para nuestro estado y se trata de Enrique Díaz de León. Enrique Díaz de León fue el primer rector de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, anteriormente, durante el periodo novohispano, bueno, pues la educación estaba bajo el auspicio de la iglesia, ¿no? Y las carreras eran pocas, medicina, derecho, por supuesto, teología, era muy limitado la oferta educativa, pero con todos estos cambios de los que hemos estado platicando, bueno, pues entonces la educación también cobra una importancia dentro de la sociedad y personajes como Enrique Díaz de León, pues se unen a este movimiento en donde el nuevo pensamiento es hay que educar y hay que tener otro panorama, ¿no? Entonces la universidad se funda gracias a él, ya una universidad laica como tal, porque anteriormente, bueno, pues era bajo el dogma religioso, pero gracias a este personaje, la universidad empieza a funcionar en el siglo XX y bueno, pues hasta la fecha, ¿no? Pero bueno, es uno de los logros que tuvo jalisciense y que también muy poca gente lo conoce. Correcto. Bueno, conocemos la calle, pero y creo que muchos personajes pues nos vienen en nombre, claro, esta calle, ¿no? O este espacio o este lugar. Bueno, Enrique Díaz de León esta calle se nombra gracias al primer rector de la Universidad de Guadalajara. ¿Es la universidad? Así es, donde ahorita se encuentra la Plaza de las Sombrillas, donde está ahorita la biblioteca iberoamericana. Ajá. Pues fue la primera sede de la universidad, pero bueno, en aquel entonces, imagínate, no estaba la plazoleta como la conocemos hoy día y podemos observar incluso algunos puestos ambulantes que estaban en el costado, los automóviles que circulaban en aquella época, incluso la vestimenta del personaje que está como mostrándonos tras de sí el imponente monumento, ¿no? Entonces, el lado izquierdo es donde está ahora el Burger King, me parece, y un Coppel, ¿no? Ya en la mera esquina. Pero sí, en realidad el edificio fue la primera sede, este edificio fue la primera sede de la Universidad de Guadalajara. Wow, y bueno, al lado venden algunas flores, ¿no? Así es, flores, y bueno, vendedores que van pasando, ¿no? Personajes incluso, era calle, no estaba la plazoleta como la conocemos hoy día. Entonces, por eso yo hago hincapié en que todos los cuadros, fotografías, es una narración, ¿no? Aquí podemos ver cómo vestían, cómo vivía la gente, ¿no? Cómo estaba conformado en ese entonces las calles, digamos, en este caso. El edificio como tal, pues ha sufrido muy poca intervención.
pero sí, fue la primera sede de la universidad y eso también muy poca gente lo sabe, pero está bien que lo conozcamos. Wow, ¿qué tal, eh? ¿Qué tal, eh? Y por acá tenemos un cañón. Bueno, en realidad es una base para cañón de los que se utilizaron en la época revolucionaria cuando venían las tropas aquí a la ciudad de Guadalajara. Incluso aquí en las vitrinas podemos observar más panfletos, ¿no? En donde se anuncia precisamente cuando venía, por ejemplo, el Ejército del Norte, ¿no? Con Villa, que era el personaje, el Centauro del Norte, que era quien traía este movimiento desde el norte del país hacia el centro. Y bueno, algunos objetos como por ejemplo el portacañón, las balas, que podemos verlas de distintos calibres, y objetos también que se utilizaban ya en el siglo XX, ¿no? Ya dejamos atrás el siglo XIX, ahora ya es otra época, estamos entrando en otra etapa, y bueno, pues también los objetos, la indumentaria y muchas cosas van cambiando a la par. Y unas sillas de montar. Y también retratos de... Fotografías, claro, de personajes que intervinieron en este periodo, como es Pancho Villa, por supuesto, incluso Venustiano Carranza cuando fue presidente, el general Calles, Álvaro Obregón, y del lado izquierdo, pues fotografías de la Guadalajara del siglo XX, ¿no? Por ejemplo, Avenida 16 de Septiembre, en la parte superior. Imagínate, se alcanza a ver atrás un transporte, ¿no? Todavía jalado por caballos. Pero los letreros también, ¿no? Los letreros, así es, la calle, la indumentaria de las personas, ¿no? Bueno, es como muy rico y muy padre observar las fotografías y detenerse en todos los detalles. Y difícil, bueno, para mí sí es algo difícil identificar en dónde me encuentro, ¿dónde sería? Ajá, es bueno, allá al final, no sé si alcanzas a leer, pero dice Hotel Francés. El Hotel Francés se ubica, aquí está la Plaza de la Liberación, la calle de Degollado, hacia el sur, está el Hotel Francés, que fue de los primeros hoteles para la clase alta aquí en Guadalajara, y se alcanza a ver la torre junto con el letrero, ¿no? Entonces, obviamente pues la plaza no estaba como la conocemos hoy día, pero y era de un ancho mucho menor, como podemos ver ahí, pero ahí donde empieza el arbolado y los faroles, digamos que es donde se encuentra ahora la Plaza de Armas. ¿De este lado? De este lado, exactamente. Oh, ya me ubiqué ahora sí. Y abajo también es parte de Guadalajara, las fotografías de abajo. Sí, por ejemplo, la tercera es la fachada del Palacio de Gobierno. De hecho, okay. No lo reconocemos porque, bueno, ha sufrido bastantes cambios como... Sí, hasta pareciera, bueno, yo sé que está blanco y negro, pero parecía que la pintura es diferente, ¿no? Sí, de hecho, los recuadros o los marcos de las ventanas y las puertas están resaltados en blanco, ¿no? Que era muy común en aquella época, pero en realidad ahora todo lo vemos de un color liso, todo de cantera, pero en general pues era como la moda de aquella época en la arquitectura, ¿no? Resaltar los marcos de las puertas y las ventanas. En este caso, bueno, la perspectiva está de sur a norte, ¿no? Está la entrada principal, pero había una calle, no estaba como la conocemos hoy día, en donde está la calle del Liceo precisamente, y luego empieza la Plaza de Armas. Era todo muy diferente la distribución arquitectónica en aquel entonces. O sea, digamos que esa calle no existía. No. No, era como un andador, nada más vemos ahí unas personas. Así es, porque en realidad no se necesitaban tanto las calles, puesto que no había el tráfico que tenemos hoy día. Entonces, esa es una muy buena justificación. Excelente, y bueno. Por último, te quiero mostrar cuadros de gobernadores que hemos tenido. Nos quedamos en el licenciado Ramírez Acuña, bueno, falta actualizar todavía, pero bueno, a fin de cuentas, todos y cada uno de ellos están aquí porque aportaron algo al desarrollo de nuestro estado. Y son retratos. Son retratos, así es. Wow. ¿Qué tal, eh? Vamos a la siguiente sala. Claro que sí, vamos para allá.
Ahora estamos dentro de una sala dedicada a la comunidad wixárika. A todos los bicholes vamos a conocer algunos de su ropa, de sus instrumentos, también algo de música, por ahí veo a fondo, y bueno, de la cultura en general de esta comunidad, ¿no? Así es, la cultura wixárika, que es una cultura viviente, ¿sí? Que habita lo que es el norte de nuestro estado, parte de Nayarit y del sur de San Luis Potosí, lo que es lo que conocemos como Real de 14. De hecho, ahorita vamos a ver un mapa en donde se encuentra la zona donde viven y bueno, todo lo que esta cultura representa, ya que es una cultura viviente y que nos trae y nos aporta a nuestra propia identidad. Y bueno, aquí en la parte detrás de nosotros podemos observar un poco la indumentaria de esta cultura precisamente. Vemos que los elementos que aparecen bordados en su ropa, en lo que es por ejemplo en los vestidos, la indumentaria de las mujeres, lo que es la blusa, la parte superior y en la falda. Todos están hechos a mano, ¿sí? Incluso el traje tradicional pertenece a un maracame, que es digamos el jefe supremo, ¿no? Quien tiene la máxima autoridad dentro de las comunidades. Y bueno, pues su indumentaria, como podemos ver, es muy rica, lo que denota estatus social, ¿sí? Ellos tienen este gran privilegio dentro de la sociedad, tienen ese rango y esa responsabilidad también. Maracame. Maracame, así es. Y bueno, podemos ver los elementos que están con detalle bordados en las prendas que podemos ver aquí. Y bueno, nos hablan precisamente de esa cosmovisión que los wixárikas tienen en su concepción del mundo, ¿no? Es muy interesante verlo. Ahorita en las vitrinas vamos a observar otros elementos que tienen muchísimo más riqueza, hablando en este sentido. Lo mejor, bueno, lo que a mí más me gusta en lo que hablabas de esta cosmovisión es los colores, ¿no? Como ven ellos el mundo tan colorido, con animales, también, que también son como algo geométricos, ¿no? Así es, de hecho, la cosmovisión wixárika es muy interesante y precisamente tú lo acabas de decir, los colores estridentes saltan a la vista, tanto en los colores de la indumentaria, tanto en los colores de las artesanías y muchos de los objetos de la vida cotidiana que ellos utilizan en su vida diaria, ¿no? Pero bueno, esto tiene una razón y está relacionado con la parte cosmorreligiosa y ahorita vamos a hablar de ella. Ah, muy bien. Vamos paso a paso. Vamos paso a paso. Por ejemplo, en esta vitrina yo les quiero mostrar, hay fotografías evidentemente y también objetos que se utilizan para diferentes actividades, como por ejemplo la casa, ¿no? Objetos también para el uso doméstico, desde luego, objetos musicales, ¿no? Como los que vemos del lado izquierdo. Es un violín. Así es una representación del violín, ¿no? Obviamente con elementos naturales de las regiones donde ellos viven, pero bueno, que son instrumentos que a fin de cuentas tienen como la misma notas musicales, que tratan de alcanzar las mismas notas de un violín como lo conocemos nosotros. También acá hay un arco con flechas. Así es, un arco para lanzar flechas, ¿no? Una de las actividades del pueblo wixárika todavía es la ganadería, pero también la caza, aunque no es la principal. Pero los hombres tienen como ese papel dentro de la familia, que son los proveedores y quienes se encargan de la manutención de todos los integrantes de la misma, ¿no? Entonces, ellos pueden tener varias habilidades, pueden ser incluso también tener la facultad de poder cazar, ¿no? En el monte, en lugares muy abiertos, y bueno, se sabe que dentro de la cultura wixárika también existe la poligamia. Esto es, un hombre puede mantener a varias esposas, a varias familias al mismo tiempo, siempre y cuando tenga la posibilidad de hacerlo, desde luego. Wow, eso sí no sabía. Sí, eso es todavía parte de la tradición. Y bueno, pues dentro de la misma conformación de la familia, dentro de los wixárikas, pues están muy definidos los papeles de los hombres y de las mujeres, ¿no? Las mujeres también participan, obviamente, en la actividad económica para el sustento de la familia, pero quien lleva la autoridad principal sigue siendo el hombre. Oh. Por aquí vemos las fotografías un poco para ver cómo viven, ¿no? Claro. Cómo es su entorno. Claro, podemos ver incluso su indumentaria y aquí, en esta fotografía específicamente están en un ritual, están en Real de 14, tengo entendido, si mal no tengo el dato, es en Real de 14, en donde hacen ese recorrido hacia la búsqueda del peyote sagrado, ¿no? Que es un elemento muy importante dentro de la cultura y el cual tiene que ver con estos colores tan estridentes que podemos ver en
en todos sus objetos, y que aparecen o prevalecen en todos los, dentro de la cultura o la cosmovisión wixárika. ¿Qué tal, Por acá no hay unas piedras enormes, otra vitrina. Sí, precisamente habla de lo que es la cosmovisión, ¿no? La vida sagrada. Es decir, para estas comunidades, para esta cultura, el peyote tiene una importancia muy relevante porque el peyote, bueno, en realidad es como una flor, es un cactáceo, tengo entendido, y Un cactus. exactamente, pero las propiedades que tiene alucinógenas, bueno, son bastante interesantes. Ahora, el consumo del peyote es algo que de repente escuchamos ya con mucha frecuencia y bueno, pues sabemos que es un alucinógeno, pero en realidad en esta cultura el peyote no lo consume cualquier persona, solamente personas que han sido preparadas previamente y por supuesto los maracames, que son como los guías para poder consumirlo. Toda vez que el peyote, al ser una planta sagrada, pues solamente algunas personas pueden consumirlas, no todas. Pero bueno, sabemos que dentro de los efectos del peyote son alucinaciones, y una de las características que tiene es ver los colores bastante exacerbados, ¿no? De ahí que los colores que se plasman en la artesanía, incluso en algunas esculturas, tienen esa tendencia, colores muy estridentes que nos recuerdan un poco la época psicodélica de los 70s, ¿no? Claro. Sí, algo así. Aparte, todos estos pues figuras que vemos, ya sea en las pulseras o en la ropa, o cuando vemos esas figuras de Shakira, pues son significativas, ¿no? Por ejemplo, vemos esta figura que está aquí, es como el peyote, ¿no? O vemos venados, porque el venado es sagrado para ellos, ¿no? Así es, el animal sagrado por excelencia dentro de los wixárikas es el venado, pero no solamente el venado, también hay otros animales que forman parte del entorno. Ahorita los vamos a ver más adelante reflejados de manera artesanal, ¿no? En todos estos objetos que ellos preparan para traerlos aquí a las ciudades y que nosotros los conozcamos, pero que sin embargo no quiere decir que ellos los utilicen en su vida cotidiana. Digamos que hacen como una división entre lo que se va a comerciar con nosotros los extranjeros, por así decirlo, y lo que ellos guardan para su propia comunidad al interior. Eso es algo también muy importante de mencionar. ¡Wow! Por ejemplo, en esta vitrina vemos objetos totalmente para el uso doméstico, ¿no? En este caso para las mujeres, lo que son las jícaras, el guaje, que es muy utilizado para diferentes objetos de la cocina, en este caso. Y bueno, ya con la modernidad, obviamente llegan otros elementos que si bien no pertenecen a la cultura, pero bueno, pues se mezclan, y uno de ellos sería como la famosa máquina para hacer tortillas, ¿no? El molcajete, desde luego, que es muy concurrido en todas las cocinas de México, no solamente de la cultura wixárika, pero bueno, su manera de vivir, su manera de alimentarse es muy digamos muy básica todavía. Esta es la dieta base de los wixárikas, es a base del maíz, desde luego, chiles, frijoles, etcétera, ¿no? Pero bueno, la mayor parte de estos productos pues son cultivados también por ellos, ¿no? Entonces es una economía muy interesante en donde son autosustentables, pero también existe el comercio. Ok, ¿tiene alguna moneda o es como el trueque? No, ya con la modernidad ya no es una cultura aislada. Utilizan la moneda que nosotros utilizamos. Ah, ok. Ah, muy bien. Entonces también entre ellos, por ejemplo, si yo soy comerciante, pues entre ellos también utilizan la misma moneda y todo. Así es, o puede haber incluso un intercambio. Por ejemplo, podemos intercambiar con ellos a lo mejor alguna gallina, a lo mejor una bestia de carga, por ejemplo. No necesariamente tiene que ser dinero, pero sí, el papel moneda que circula entre nosotros es el mismo que ellos utilizan. Perfecto. Y sí, bueno, también lo vemos, aunque ellos sean del norte, sí, ¿verdad? Del norte, también lo podemos ver. Yo he visto muchos en nuestra ciudad. Sí, de hecho los vemos aquí, sobre todo en el centro de nuestra ciudad. Vienen incluso familias enteras, o vienen las parejas incluso con los bebés todavía, ¿no? Pero bueno, es parte de la conformación de la familia, ¿no? Dentro de esta sociedad, en donde, como mencionábamos hace un momento, el hombre tiene todavía esa autoridad y la mujer se somete todavía a la autoridad del hombre, ¿no? En este caso, bueno, lo que podemos observar es, digamos, un ejemplo de cómo está conformada precisamente la sociedad familiar. Y bueno, pues vemos instrumentos, desde luego, que son cotidianos para ellos, como instrumentos para la labranza, ¿no? Instrumentos para la siembra. ¿Es un instrumento para la siembra? Sí,
de hecho sí. Wow. Y también podemos ver lo que son los metates, ¿no? Desde luego objetos de cerámica, de barro, que son instrumentos de labranza para el cuamil. El cuamil viene siendo lo que es el terreno de la familia, donde ellos la trabajan y de ahí mismo pueden obtener productos para intercambiar y para sostenerse, desde luego. Ahora, recordemos que la cuestión geográfica es muy importante. En la zona norte de Jalisco, en donde están algunas de estas comunidades, pues bueno, la flora y la fauna es bastante, digamos, diferente a lo que hay aquí en las ciudades, y entonces para protegerse, por ejemplo, de los alacranes, las víboras y todos estos animalitos que de repente pueden ser bastante venenosos, pues entonces utilizan, digamos, estrategias para poderse proteger. En este caso vemos lo que sería la manera de una cuneta para poder poner a los bebés y que estén a salvo del suelo en donde algún animal rastrero pudiera atacarlos, ¿no? Es una estrategia muy, muy interesante. Sí, sí, sí. Acá están algunos morrales, cintos, ¿no? Así es, morrales y cintos que ellos utilizan para, bueno, obviamente para uso personal, que son bordados muy geométricos, como podemos ver, incluso con motivos de animales, como en el caso del primero a la derecha, ¿no? Y de diferentes materiales, de hilo de algodón, de chaquira, por supuesto, y que bueno, pues sí, se alcanza a observar, bueno, quizá la luz no ayude mucho, pero está hecho de chaquira, y la mayoría de estos objetos son bordados por las mujeres, porque una cosa interesante de esta cultura es que las mujeres son quienes se encargan de hacer los bordados que distinguen a la familia, ¿no? Es un atributo muy importante de las mujeres, que sepan ser buenas bordadoras. Y desde niñas, ¿no? Veíamos una imagen donde una niña está cosiendo. Así es, desde pequeñitas se les entrena en el arte precisamente de hacer el bordado, y bueno, aquella que sea mejor bordadora también califica para ser una buena esposa, ¿no? Entonces también es una cuestión de estatus dentro de la misma sociedad. Wow. Y por acá vemos pues parte, ¿no? De su, pues sí, artesanía, se puede decir. Así es, sí, ya es artesanía, ya es considerada artesanía, pero sin embargo refleja la cosmovisión precisamente de ellos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de contexto en forma circular, bueno, pues estamos viendo personajes, estamos viendo animales, ¿sí? Estamos viendo incluso en la parte superior un animal bicéfalo, ¿no? Que corresponde precisamente a esa cosmovisión. Incluso vemos en la parte inferior una mujer pariendo, ¿sí? Vemos una mujer que está dando a luz, y bueno, es parte de su contexto geográfico, social, y que bueno, es plasmado a través de las artesanías. Pero como mencionaba hace un momento, ellos hacen como una especie de separación entre lo que se va a vender a los extranjeros, que seríamos nosotros, que no pertenecemos a la comunidad, y lo que ellos hacen para uso personal, para la misma comunidad. O sea, lo que nosotros vemos que ellos traen a vender... Es hecho ex profeso para venderlo a nosotros, ¿no? O sea, que es diferente a lo que ellos hacen para su hogar. O... Sí, sí. De hecho, el comercio, en este caso de las artesanías, es una parte fundamental de la economía wixárika. Entonces, digamos que la parte de producción para venderla y sostenerse es diferente que la que ellos mantienen en ese contexto cerrado, porque además hay que mencionar que son comunidades todavía muy cerradas. No cualquiera puede llegar y convivir así de manera muy coloquial con ellos. No, hay que pasar como por todo un proceso, que solamente los antropólogos y la gente que está metida con ellos haciendo investigaciones y demás tiene acceso, pero no cualquier persona. Oh, eso Es una cosa muy interesante, sí, que no sabemos todos, ¿no? Claro, pensaríamos que podríamos ir cualquier día y convivir con ellos, y no es así. No, no es así. La misma situación geográfica los ubica, digamos, en esa situación un poco de aislamiento. Entonces, para accesar digamos, a San Andrés Coamiata, por ejemplo, o a Mezquitic, híjole, son como 8 horas de viaje. Wow. Pero bueno, acá de este lado también podemos observar este círculo totalmente hecho de chaquira, en donde también está representado, ¿no? Toda esa cosmovisión, esa magia con la que ellos conciben el mundo, ¿no? La vida, la dualidad de la vida, la muerte, los animales, los elementos que participan en ella. Es muy interesante, a mí, te soy sincera, es una de mis favoritas y me gusta mucho, pero además la delicadeza del artista que la hizo, ¿no? Todo detalle está extremadamente cuidado.
con mucha delicadeza. Entonces, esto nos habla de que es una cultura también muy sensible, ¿no? Muy sensible a la naturaleza. De hecho, es parte básica la cuestión, la relación entre hombre y naturaleza. No se podría concebir de otra manera. Pero bueno, esta es una manera de plasmarla, y a pesar de que la chaquira no es un elemento propiamente local, la chaquira, bueno, ya lo conocemos, es plástico, ¿no? Pequeñito, diminuto, para poder hacer las formas, como tipo barrilito, viene del extranjero, pero aún así ellos la aprovecharon para poder plasmar toda esta cosmogonía, como ellos conciben el mundo, ¿no? El universo incluso, como podemos verlo también en aquel cuadro que es totalmente de hilo. Ese no es de chaquira, es de hilo, pero nos habla precisamente de esa cosmovisión de acuerdo al artista que lo creó. Aquí, por ejemplo, vemos varios elementos, ¿no? Colores distintivos, personajes, animales, por supuesto, que forman parte fundamental de esta cosmovisión, ¿no? Incluso personajes un poco extraños, ¿no? Psicodélicos, que ellos plasman de acuerdo a las experiencias que tienen con el peyote, por ejemplo, en este caso, ¿no? Claro. Sería interesante saber cómo es que llega, por ejemplo, la chaquira, todos estos materiales para plasmar un poco de lo que ellos, como ellos visualizan o cómo ellos ven el mundo. Sería interesante saber cómo llegó, ¿no? Claro. ¿Cómo es que llega y se lo apropian, ¿no? Como parte de su cultura. Claro, y además, ¿por qué la chaquira y no otro material? Porque habiendo tantos materiales en la actualidad, uno podría pensar, bueno, pudieran utilizar a lo mejor algo más práctico, pero sin embargo parece que la chaquira tiene una característica que la hace única, en tanto que pueden jugar con ella, y al ser tan diminuta pueden hacer los detalles de todas las representaciones que podemos ver aquí. La verdad es que es increíble ver todos estos trabajos. Bueno, también a mí me encanta la cultura wixárika, ver todos estos. Pues aquí vemos, hay cuadros más grandes, hay enormes, también hay utensilios. Por ejemplo, mira, aquí estamos viendo algunos. También, pues estas figuras, ¿no? Que representan animales, que dentro de la figura también hay otros representativos, ¿no? Por aquí vemos pues el peyote, o sea, el cactus, jaguar, y dentro vemos algunos animales, ¿no? A lo mejor algunas plantas. Así es como hacer una representación de la misma representación. Es un elemento muy, muy recurrente dentro de los wixárikas, y nos dicen todas unas historias increíbles, ¿no? Pero principalmente es eso, su relación con el entorno, en este caso con la naturaleza. Vitrina podemos observar también algunos de los bordados que se hacen en tela, pero tienen la misma, la misma característica, ¿no? Figuras geométricas, colores muy estridentes, ¿no? Elementos de animales, por supuesto, según la región en donde ellos habiten, y que, bueno, como mencionábamos hace un momento, las mujeres son quienes se encargan de hacer todas estas maravillas, ¿no? El bordado, bueno, es de una exquisitez increíble, que es ya reconocido incluso a nivel mundial, ¿no? En las ferias de artesanías mexicanas, por supuesto que las artesanías de los wixárikas siempre están ahí. Algunas muy cotizadas en el mercado, ¿no? Las podemos ver incluso en tiendas, por ejemplo, en los aeropuertos o en congresos, ¿no? Incluso, y tienen valores muy altos, ¿no? Pero eso nos habla precisamente del valor que tiene el pueblo, el valor de la calidad de la artesanía que tiene el pueblo wixárika en la sociedad occidental, vamos a llamarlo así, porque digamos que ellos son una sociedad todavía muy apartada de nosotros, y aunque ya está la mezcla, ¿no? de la modernidad junto con las prácticas culturales propias, sin embargo ellos tratan de mantener aparte su propia costumbre, sus propias tradiciones, y bueno, eso los hace también únicos, y qué bueno que así sea, porque si no, quizá no pudiéramos apreciar todo esto. Aquí, por ejemplo, en esta también podemos ver, esta es muy típica, por ejemplo, esta la venden en casi en todas las ferias de artesanía, incluso cuando son aquí en el centro, pero bueno, aunque sean objetos pequeñitos, por ejemplo estos que son aretes o las pulseras incluso, todos tienen una narrativa muy interesante, ¿no? Incluso si tú a la hora de comprar alguna le preguntas a la persona que te la vende, te puede hacer incluso toda una narración. Mira, esta la hice porque en ese instante cuando yo estaba tejiendo iba pasando el águila, y entonces sí, es una cosa muy interesante. Bueno, yo de repente me gusta platicar con ellos cuando hay oportunidad, y relatan cosas muy muy interesantes, incluso la fuente de inspiración para hacer todas estas maravillas, ¿no? Pues aprovechar los elementos que se tiene alrededor. En este caso, bueno, por ejemplo, la palma,
¿no? Que es muy socorrida para hacer petates y muchos objetos que utilizan en la vida cotidiana, como los que están en la representación de la familia, por ejemplo, ¿no? Y vemos este tejido también, ¿no? Sí, claro. Pero todos tienen esa particularidad, digamos, tienen esa delicadeza de forma artística, que aunque sean objetos de uso cotidiano y de uso doméstico, están hechos como con esa sensibilidad y esa maestría, decimos nosotros, con que son elaboradas. Y bueno, todos los elementos que hay son utilizados al máximo, ¿no? Por ejemplo, vemos las comunidades que vivan cerca de lugares donde hay ríos o donde hay agua. Bueno, pues estos elementos son representados en los morrales, en la ropa, ¿no? En la indumentaria, y comunidades que están un poco más en las partes alejadas, bueno, pues también, ¿no? Pero todos tienen en común esa característica, son muy sensibles a todo su entorno y es representado, como en todas las culturas, por medio del arte, en este caso de las artesanías. Ahora nos encontramos en otro espacio aquí del Museo Regional donde podemos encontrar algunos carruajes muy, muy antiguos que eran también jalados por animales, por caballos. Así es, estos carruajes que podemos observar a un lado de nosotros, bueno, pues pertenecen al siglo XIX, algunas ya son del siglo XX, son carrozas que, bueno, eran utilizadas para el transporte de las personas en aquel entonces, pero sí, la fuerza de tracción era principalmente animal, en este caso caballos. Nos damos una idea de cómo es que se transportaban en aquel entonces, ¿no? Y la verdad es que están increíbles. Claro, son bastante antiguas, pero nos muestran cómo la gente, obviamente pudiente, podía transportarse de un lugar a otro en distancias muy, muy grandes. Correcto, y bueno, esto ha sido una probadita porque hemos pasado una tarde increíble aquí, la verdad es que hemos aprendido muchísimo en el museo y bueno, les hemos presentado solamente una probadita, solo falta que ustedes vengan y que en vivo conocen cada una de las salas y que aprendan de cada una de ellas, porque también en cada una de las piezas, en cada una de las salas que entramos, pues hay pues estas partes donde pues puedes leer y aprender de cada uno de, pues ya sea de la cultura wixárika, ya sea de la historia o de todo, pues de todos los fósiles o de todos estos huesos que se han encontrado en nuestro estado, ¿no? Así es, cuando vengan van a hacer un salto en el tiempo, se van a transportar de verdad, porque estar frente a todos esos objetos que son tan antiguos hace que uno se vuelva a aquella época y se ambiente, ¿no? Como si estuviéramos en el siglo XVIII, por ejemplo. O como si estuviéramos en la prehistoria, ¿no? Si viéramos todos estos animales gigantescos caminar entre nosotros. La verdad es que está maravilloso. Y qué mejor que ustedes vengan y se den una probadita. Y es ahí la invitación, Vero, ¿nos puedes ayudar a que todos los niños vengan y disfruten del Museo Regional? Claro que sí, los esperamos aquí en el Museo Regional, ubicado en la calle del Liceo 60, en el centro, justo a un lado de la Rotonda de los Hombres Ilustres, y con un horario de martes a sábado de 9 a 4:30 de la tarde. Los domingos es entrada gratuita, así es que no tienen pretexto para no venir. Chicos, grandes, adultos, pequeños, todos pueden venir y disfrutar de este maravilloso lugar. Dentro del recorrido podemos encontrar algunas personas que nos pueden ayudar. Claro, estoy a sus órdenes, pero también está un departamento de comunidad educativa que es quien se encarga de darles el recorrido y platicarles todas estas historias y detalles de las que hemos estado platicando nosotros, y que bueno, los pueden ayudar u orientar incluso si es que vienen de su escuela a hacer alguna tarea o por interés propio, los podemos asesorar con mucho gusto. Así es, muchísimas gracias también a Omar y a Honorio, que son parte de servicios educativos, que ellos también nos dieron una introducción en la parte de abajo del museo. Y a Vero, muchísimas gracias también por recibirnos, a Marta Elba, directora del museo, también por dejarnos entrar y conocer un poco de lo que ofrece a todas las personas, a todos los visitantes que vengan. Claro, pues los invitamos, no hay pretexto para que no vengan. Ahí está, contactos los pueden buscar por Facebook o Claro página. que sí, la página del Facebook es Museo Regional de Guadalajara, ahí se marcan los horarios, incluso las exposiciones y los eventos que tenemos para que ustedes hagan espacio en su agenda y se vengan a visitarnos. Perfecto, ahí está, pues muchísimas gracias, Vero. Nosotros nos despedimos, nos vemos hasta la próxima y recuerden siempre, sean muy felices. Adiós.